Ok, before the verb, ¿no? Antes del verbo, yes, before the verb. Ok, pero de cualquier verbo, ¿será que es así? Verbo El verbo to be, complemento. no. Cualquier verbo que sea del simple present, ¿no? Yes, cualquier verbo que sea del simple present. Pero ¿qué pasa si hay un verb to be? ¿Dónde iría? Antes de la oración. Después de, very good, after the verb to be, ¿no? Después del verbo to be, entonces iría, si es que tenemos un verb to be, ¿no? For example, I am always, you see, I am always después del verb to be, right? Punctual, ¿no? Siempre estoy puntual, digamos, ¿no? I am always punctual. But I sometimes eat lasaña. You see, entonces después de ese verbo va a ir básicamente después del verb to be o antes de cualquier verbo que sea del simple present. Ok, great. Eso es lo que no debemos olvidarnos entonces, especialmente cuando vayamos a escribir nuestras ideas, ¿no? Ya que es el orden correcto que debemos darle a las ideas que tenemos. Ok, so don't forget. Ok, and what is the word that we use for questions? ¿Y cómo preguntamos entonces? ¿Qué es lo que utilizamos sí o sí para hacer preguntas? A menudo, la expresión básicamente, ¿cuál? How often, ¿no? Solamente entonces, how often vamos a utilizar para hacer las preguntas. No, tal vez tengo ahí digámosle que intriga de preguntar a ver con qué frecuencia baila Ana Abigail, ¿no? Entonces seguramente, ¿no? Mi curiosidad y le diría, ¿no? How often do you dance? ¿No? O con qué frecuencia sale con sus amigas. How often do you go out with your friends? Right? Okay, so you can use how often for I, he, she, it, we, you, they, for all the pronouns, ¿no? Para todo. Pero debemos tomar en cuenta que como estamos utilizando con el simple present, tenemos que utilizar su correspondiente, ¿no? Auxiliar, ¿no? En este caso, je. O si hablamos de he, she, it, does, ¿no? Es lo único que debemos tomar en cuenta, ¿no? How often does your father work? How often does your sister travel? How often do you, for you, so do you sleep early? Okay, so and so on, etc. No? And so on. Yes. Okay, and well, you have a homework too. The homework that you have for today was to complete this information that you have here, right? And I mean page number 33. Yes, page number 33, part 8. That was, right? For example, here you have these ideas that says, I get up. Pero tenían que agregarle, ¿no? Según su experiencia de cada uno, ¿no? Un adverb frequency. A ver, ¿con qué frecuencia yo me despierto a las 7 de la mañana? Always, sometimes, or never, o quizás nunca. So, in my personal opinion, for example, I always get up before 7 a.m. You see, I always. Entonces solamente tenían que, según, ¿no? De cada uno, agregar el que corresponde a su, ¿no? A su experiencia del día a día. And the same here, eat fast food. Comida rápida. How often do you eat fast food? ¿Con qué frecuencia comen comida rápida? Fast food. For example, I sometimes eat fast food. Okay. What about the next one? Watch TV in the morning. How often do you watch TV in the morning? So, for example, in my case, I often watch TV in the morning. I often watch TV in the morning. No, eso según yo, en la mañana, ¿no? Tengo ahí el informativo, ya luego apagar. So, I often watch TV in the morning. What about the next one? Go to bed late. How often do you go to bed late? ¿Con qué frecuencia se van tarde a dormir? How often do you go to bed late? I always, for example, or well, yeah, I usually go to bed late. I usually go to bed late. Okay,
Entonces, veamos a ver si lo han completado. Enseguida vamos a trabajar en pareja. So, the next one is, get home before 6 o'clock p.m. How often do you get home? ¿A qué hora vuelven a casa? Antes, ¿ok? ¿Con qué frecuencia vuelven a casa antes de las 6? Before 6 o'clock p.m. How often do you get home before 6 o'clock p.m.? For example, I never get home before 6 o'clock p.m. Okay. What about the next one? Have coffee for breakfast. How often do you have coffee for breakfast? In my case, I sometimes have coffee for breakfast. Sometimes. Okay. And the next one is, okay, have lunch at work. How often do you have lunch at work? ¿Con qué frecuencia almuerzan en el trabajo? How often do you have lunch at work? For example, I can say sometimes have lunch at work. I sometimes have lunch at work. And the last one, how often do you take a shower in the morning? How often do you take a shower in the morning? So, ¿con qué frecuencia se toman una ducha? Se duchan, sino por la mañana, in the morning. So, how often do you take a shower in the morning? So, I, for example, usually take, yes, usually. Okay, sometimes in the afternoon at 1 o'clock p.m., right? Because it's hot. And sometimes at 9 o'clock in the morning. You see, so I usually take a shower in the morning. So, and what about you? That is what you are going to do in pairs now. You're going to practice these activities with your classmates. Okay? Vamos preguntándole entonces a su compañero y vamos a escuchar. How often solamente necesitamos acá, ¿no? Para hacerle las preguntas con todo. How often do you... Y listo, ¿no? How often do you get up? Y listo. Lo mismo, how often do you eat fast food? Lo único que vamos a necesitar es eso para hacerle las preguntas a todos. How often do you watch TV in the morning? How often do you go to bed late? How often do you get home before 6 o'clock p.m.? How often do you have coffee for breakfast? How often do you have lunch at work? And how often do you take a shower in the morning? Okay, that is what you're going to practice now in pairs by speaking. Okay, so do you have any questions, students, about this? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Teacher, Yes. ¿se puede utilizar este término de casi siempre? Almost always, Okay. algo así. Okay. Casi siempre. Okay, almost. Okay, always. Podría igual. Okay, podría utilizarlo igual. Almost always. Right? Casi Yeah. siempre. Okay. Okay, great. Pero traten en lo posible de utilizar los frequency adverbs para que se vayan acostumbrando, ¿ok? Por ejemplo, si siempre hacen todas estas actividades, seguramente todas sus actividades van a ser I always get up before 7, I always eat fast food, ¿no? Pero pueden hacerlo si es que quieren su experiencia, pueden variar a modo de practicar todos los frequency adverbs, ¿ok? Great. So that is what you're going to do in pairs. I'm going to divide a class in pairs. Don't forget to practice. Nada del otro mundo, ¿no? Hago mi pregunta, eso es lo que le voy a agregar, sorry. El how often, al comienzo a todos, ¿no? Para que le pregunte a mi compañero o compañera, how often do you? ¿Por qué do you? Porque le van a preguntar a su compañero, ¿no? How often do you? Y escuchamos su respuesta, que básicamente va a ser I, y con cualquiera, ya sea always, usually, y lo demás se mantiene ahí, ¿no? Y lo único que deben agregar, lo demás se mantiene ahí. I always get up 7 o'clock. Or I never get up. Nada más. Okay? Great. So I'm going to divide the class in pairs. To do this activity, you can see 1, 2, 3, 4, 8 questions you have. That's why I'm going to give you, okay, 8 minutes to practice this activity. If you finish, practice again, because that is the most important thing. We are about to finish our trimester, and the most important thing is that you listen and understand, and also speak and pronounce well. That's why the moment is today for practicing your
speaking skills. ¿Ok? Para que practiquemos nuestras habilidades del habla. Entonces, ¿no? Our speaking skills. ¿Ok? Great. So, let's work please in pairs. You are 21 students. That means that you are going to be divided in groups of, well, in couples, ¿no? Teacher, una preguntita. Yes. Para usar el atmo, almost, always, tiene que ser, ¿se puede usar en todas las frecuencias, los adverbios de frecuencia o solo en el de always? Always. Ok. Podría utilizarlo en ¿no? En algunas, solo que el almost always es como decir sometimes, básicamente, ¿no? En ese caso es más preciso, lo tenemos el sometimes. Ok. Great. Entonces, para no confundirlos. De esa forma. Entonces, ok. Practiquémoslo, no se olviden. You have 8 minutes. So, accept the request, please. Accept the request, practice. Okay, accept the request, 8 minutes, and then we continue with the next part. Sí, cómo no. Dividimos ya que somos tres. Ya, está bien, entonces, ¿quiere preguntar usted o no sé, yo? Ya. Eh, eh, how often do you get up before 7 p.m.? Hola, les respondo directo nomás, ¿no? I never get up before 7 a.m. How often do you eat fast foods? I sometimes eat fast food. How often do you get home before 6 o'clock p.m.? I often get home before 6 p.m. How often do you watch TV in the morning? I sometimes watch TV in the morning. How often do you have coffee for breakfast?
I always have coffee for breakfast. How often have lunch at work? I often have lunch at work. How often do you take a shower in the morning? I usually take a shower in the morning. No, mejor es que pasa que yo recién entré y como que no entendí muy bien la explicación. Para que escuche bien las preguntas. Ah, ya no importa. Ya está bien, no pasa nada. Yo igual lo tengo de otra manera. I always get up before 7 o'clock a.m. ¿Puedo decir la misma pregunta o igual la puedo cambiar, pues, no? No, va la misma respuesta diré. A ver, I always get up before 8 a.m. 7 a.m. Sorry. Y yo, ¿qué dije? De que yo en mi mente, ni yo me entendí. Y yo, I sometimes eat fast food. I sometimes eat fast food también. I usually watch TV in the morning. I often watch TV in the morning. I often go... ¿Cómo? ¿Cuál era? La pregunta, perdón. Perdón. Ah, ya. I often go back late. ¿Qué significaba eso en español? A dormir, creo, ¿no? Algo así. Ah, ya, entonces, yeah. I always go to bed. I never get home before 6 o'clock p.m. I usually get home before 6 p.m. I have never coffee for breakfast. Primero es el have. Ah, mira vos, yo no sabía eso. Entonces primero es I have y ahí ya sería never. No, 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 está mal, está mal. Es I never. Me equivoqué. Ah, Es ya. Yo, I never coffee for breakfast. Es así. ya. Error, No, me error estaba mío. confundiendo. Ay, estos perros. Ya. I always have coffee for breakfast. Sorry que está pasando la basura. Que hace 1000 años no pasaba. I often have lunch at work. I usually have lunch at work. I usually take a shower in the morning. I often
take a shower in the morning? Ya me toca a mí, creo, ¿no? Yeah. How often do you get up before 7 a.m.? I usually get up before 7 o'clock in the p.m. Pardon. A.m. How often do you eat fat food? I sometimes eat fast food. Do you va. Turbio. Ay, no. Es que lo tengo anotado al revés. Yeah. How often do you watch TV in the morning? I sometimes watch TV in the morning. How often do you go to bed late? I sometimes go bed late. How often do you get home before 6 p.m.? I often get home before 6 o'clock p.m. How often do you have coffee for breakfast? I sometimes coffee for breakfast. How often do you have lunch at work? I never have lunch at work. How often do you take a shower in the morning? I always take a shower in the morning. Ya pasé menos al avanzado ya. No, ya lo terminé ya. Yo creo que ahorita vamos a volver a porque ya pasaron los 8 minutos, si no me equivoco. Yo estoy en eso, ¿sabes? Por eso no entré. Y cuando veo, ya iba a comenzar ya. ¡Ay! No. Exacto. ¡Ay! ¿Qué tengo? Okay, thank you very much for the ones that are participating. So we are going to check if you practice. Vamos a ver si han practicado o no. So, talking about the questions from the text. For example, okay, let me see. For this question is for Erica. Erica Garcia. Hello, Erica. How often do you go to bed late? No, no, solo caliente. How often do you go to bed late, Erica? I usually go to bed late. Okay, excellent. What about Georgina? How often do you get home before 6 o'clock p.m., Georgina? How often do you get home before 6 o'clock p.m.? Okay, so maybe she wasn't participating.
What about, okay, Pablo, Otoniel, how often do you get home before 6 o'clock? Un moment. I never get home before 6 p.m. 6 o'clock p.m. Okay, great. Good. Do you have a question maybe, Pablo? Quizás tenía una pregunta. O solo era porque iba a participar. Para participar. Okay, great. Okay, good. And what about you, Oriana? How often do you take a shower in the morning? I always take a shower in the morning. Great, you often take a shower in the morning. Good. And what about Vanya? How often do you eat fast food? I sometimes eat fast food. Very good. You see, this is the name that we give, right? Todo lo que son las comidas rápidas, ¿no? A lo que llamamos fast food, ¿no? Pizza, burgers, lomitos, hot dogs, etc., right? So they are fast food. Okay, fast food, right? Yes. What about Giovanna, for example? How often do you get up before 7 o'clock a.m.? I sometimes eat before 16 o'clock a.m. Okay, you sometimes get up before 6 o'clock, 7 o'clock p.m. Okay, good. And what about for Mirta? How often, Mirta, this question is for you. How often do you have coffee for breakfast? I often have coffee for breakfast. Okay, you often have coffee for breakfast. Excellent. Okay, you see, right? And what about another question for Deliana? Yes. No, Deliana was participating. What about for Ana Laura? Ana Laura Perez, how often do you have lunch at work? How often do you have lunch at work? So, what's your answer? I don't know, teacher. Why no? ¿No sabe con qué frecuencia almuerza en el trabajo? ¿Con qué frecuencia almuerza? A ver, en Spanish, yo le voy a ayudar. ¿Con qué frecuencia almuerza en el trabajo? How often do you have lunch at work? Todos los días. Ok. Entonces, si es todos los días, ¿cómo diría? ¿Cuál de todos esos frequency adverbs? Always, usually, never. Always. Always. Very good. Entonces, eso es lo único que tenía que decir. Pero ¿quién? Usted, entonces. I always. Y solo agregar ahí. Nada más. Es lo único. Muy sencillo de responder entonces a esa pregunta, ¿no? Ahora sí, tal vez no, teacher, yo almuerzo en casa, no en el trabajo. Ok, I never have lunch at work. Ok, and that's all. Ok, good. Entonces es lo único, ¿no? Por eso va a depender nuestro frequency adverbs, o bien always, si siempre. Usually, habíamos dicho como un 80-90% menos, no siempre, pero de los 7 días, 4 sí, ¿no? O si no, often, ¿no? Menos, unas 3 veces a la semana, supongo. O solamente 2 veces, sometimes, a veces sí, a veces no, sometimes. Entonces, sometimes. O nunca, siempre en casa, porque tal vez me hace daño comer afuera. Bueno, entonces never. No, entonces cualquiera de esas opciones, pero ahí, ¿no? Lo mismo teníamos que hacer con todos. Okay, thank you very much. Now, let's go please to the other page. Turn to page, please. Okay, and don't forget to practice. No se olviden, es muy sencillo. Los frequency adverbs, ¿no? How often do you see your boyfriend or girlfriend, for example, ¿no? ¿Con qué frecuencia ven a sus novios o novias, right? Your boyfriend or girlfriend. Always. So, think about that. No se olviden, entonces, ¿no? Para que puedan recordar esos frequency adverbs. Okay? How often do you see your grandmother, your best friend, etc.? So, today we are going to learn some vocabulary about transportation, students. How to say it in English. That's why here we have, look at here, we are going to read this reading text about some transportation in the USA or maybe in London. I'm not sure. In the reading text, we have the answer. But before we check this reading text, I want you to go to page about the transportation vocabulary. Okay, and that is on page, of course, number 115. So let's go that page, please. Page 115. And here we have vocabulary about transportation.
You see, right, that we have, well, you know that we have different kind of transportation. Tenemos diferentes tipos de transportes, ¿no? So, here we have some of them, students. Aquí tenemos algunos de ellos. So, don't forget, what you are going to do is you are going to look at the picture and listen and repeat, okay? But give me a second. I'm going to share again. Vamos a darle compartir audio para que puedan escuchar mucho mejor. Better, escuchan mejor. You listen better. So, listen and repeat, please, and look at the transportation. Here we go. 4.6. 1. By bike. By bike. This is a bike. 2. By boat. By boat. This is a boat. 3. By bus. By bus. 4. By car. By car. Car. 5. By ferry. This is a ferry, so by ferry. 6. By motorcycle. By motorcycle. 7. By plane. By plane. 8. By taxi. 9. By train. 10. By truck. This is a truck, so by truck. 11. On foot. On foot. 12. On the subway. On the underground. On the metro. Okay, you see, right? Look at here. It says on the subway, on the underground, or on the metro. Ok, vamos a tomar en cuenta. Y es el mismo transporte, solamente que va a depender en qué país se encuentren. En algunos países le llaman el metro, ¿no? Por eso, pero no decimos metro, ¿no? Sino metro. Metro. So, on the metro. Or here we have the subway, ¿no? Igual el mismo. Si están en Estados Unidos, enseguida vamos a ver en dónde le dicen. Porque hay dependiendo, ¿no? O también le dicen el tube, es más en London, si no me equivoco. El tube le llaman a esto, ¿no? Entonces va cambiando, ¿no? Como, por ejemplo, a veces uno viaja a los pueblitos y le llaman a veces al bus o a la flota colectiva, dicen, ¿no? Pero en fin es el mismo transporte, ¿no? Nosotros le decimos bus o le decimos micro, por ejemplo, ¿no? Como en Santa Cruz utilizamos el término de micro, nosotros no diríamos by micro, sino by bus, ¿no? Ese es el término en inglés para referirnos entonces by bus, ya sea una flota, un bus o un microbús, por eso by bus, ¿ok? Recuerden, fíjense acá, que todos los transportes van acompañados de esa preposición by. Todos, excepto cuál o cuáles. Excepto My foot, my metro. Very good. Ok, eso es lo que no debemos olvidar entonces. Sí o sí es importante, no se separan. Si yo voy en flota, teacher, cuando yo viajo en flota. ¿Cómo digo eso? Bueno, ¿cómo digo viajar para empezar? Travel. Okay. Y si viajo en flota, ¿qué diría? I travel. ¿Cuál de todos? By bus. By bus. By bus. Very good. Ok. De esa forma diríamos entonces. Cuando yo viajo, no, yo me voy en motocicleta. Ah, ok. So, tal vez no es tan lejos a mi pata, digamos, ¿no? By motorcycle. Right? So, by motorcycle. En español utilizamos el término en. Y seguramente, antes que les haya mencionado, estuvieron pensando en eso. Quizá no. In bus. No, incorrect. Ese in que diríamos en español en micro, vendría a ser básicamente esta expresión by, esa preposición. ¿Ok? Entonces, por eso nunca debemos decir in taxi, in plane, no, by plane, by bus. Excepto cuando me voy a pie a algún lugar, on foot, no by foot, on foot, a pie. Literalmente, foot es lo que diríamos pie. On quiere decir sobre. Si lo traducimos palabra por palabra, sobre pie, no. Entendamos lo que las dos quiere decir a pie. Las dos palabras, a pie. Así aprendámoslo, ¿ok? So, on foot.
For example, I go to the market on foot. Yo me voy al mercado a pie a veces. Because it's near. Porque está cerca. So, I go to the market on foot. Okay? Or I go to the university on foot. Tal vez. ¿No? Okay, so don't forget. Travel. Cuando viajan, vayan pensando en qué viajan. I travel, for example, by bus. But when I am busy, cuando estoy ocupado y tengo que rápido ir, so I travel by plane. You see, cuando no hay mucho tiempo. So, by plane. Or by bus. No, vamos pensando en eso. Or by car. I go to work, ¿no? Algunos dicen, no, yo voy, afortunadamente ya compré mi auto, me decía uno de mis estudiantes, ¿no? Así que ya me voy en auto, teacher. So, I go to my work by car. Right? Voy a mi trabajo, I go to work by car. Entonces, by car. I go to the park by car. Or by taxi. Right? So remember, these are the transportation that we have. By bike. By bike. Bike, básicamente, es igual moto. ¿Ok? Pero hay dos formas de decir moto. Fíjense, parece una bici, ¿no? Parece una bici, pero fíjense que es eléctrica, por eso dice bike. ¿No? Es eléctrica, fíjense, ahí está. Ahí está la cadenilla. Si queremos decir bicicleta, decimos bicycle. Bicycle. Igual diríamos entonces by bicycle. By bicycle. Entonces, acompañado de esa preposición. By bicycle. Lo que estamos haciendo hoy en día, quizás, ¿no? Salir a las calles, ya que no hay transportation. There are no buses. ¿No? So, we go by bicycle. Bicycle or by bike. By motorcycle, you see here. Vean el estilo ahí. By motorcycle. Dos formas podríamos decir que están ahí, ¿no? Decir bike, motocicleta o ahí está, ¿no? Bike or bike, motorcycle. Then you have boat. This is a boat, so by boat, by bus, by car. This is a ferry. This is a ferry. Si me pregunta qué es un ferry, eso es un ferry, es lo que les puedo decir. ¿No? Eso es un ferry. No tenemos acá, pero lo utilizan para. O probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, en el Titicaca puede ser que haya. ¿No? El ferry es básicamente como un barco, pero su nombre en realidad es ferry. En español o inglés es ferry. Y se encargan de llevar muchas veces mercadería o en ciertas ocasiones personas también. ¿Ok? Eso es un ferry. So, ferry. You see? And then we have here by motorcycle, by plane. Dos formas que van a encontrar. Airplane. O si no, plane. Airplane or plane, que es lo mismo. Airplane or plane. Avión. Then we have by taxi, by train, right? Like A. So, by train, by truck. Este es un truck. Vean su estilo, ¿cómo es? This is a truck in English. Ok, truck. ¿Qué le llaman ustedes? Camión. That is a truck, yes. So, by truck. On foot, on the subway, on the underground. Okay, so don't forget the transportation. Now look at here. We have, ahora veamos ahí lo tenemos en qué situaciones. Entonces, ¿dónde es que le llaman el metro? You see here? Look, the different cities have different names for their underground trains. You see, in New York, they say the subway. Así es como lo llaman entonces en New York City, la ciudad de Nueva York, ¿no? Conocido como el subway. Es decir, si yo soy una persona de Inglaterra, ¿no? De London, y estoy en Estados Unidos, ¿no? Seguramente esa persona inglesa va a decir el underground. Si va a Estados Unidos, ¿qué es eso? Van a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos le llaman el subway. O viceversa, si se va a London, un americano, y le dice, where is the subway, please? ¿No? Está el metro del subway. Maybe you mean the underground. Seguramente le va a decir, quizás quieres decir, ¿no? El underground. Yes. Okay, so underground. In London, they call underground. In New York, they call the subway by. In Sydney, they call the metro. ¿No? Entonces, otro país, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Pero ahí está. Ok, o también conocido como tube, le decía, igual he escuchado que así le dicen, pero aquí, igual, en Inglaterra. Ok, pero ahí lo tienen así, underground or tube or subway. It is the same transportation, but remember, pero recuerden que no decimos by subway, no, on the subway, on the underground, and on the metro. Ok,
Great. So don't forget. Good. So now, yes. ¿Ese Subway es la misma marca del sándwich nomás? ¿O es otra traducción? Sí, es el nombre en realidad de marketing, ¿no? Subway que le... Yes. No, el sándwich, ¿no? Es No, como con el metro, jamón. entonces, como lo estoy diciendo el metro. En realidad, ¿no? Subway, si lo traducimos, es subterráneo, nos va a aparecer, ¿no? Porque básicamente es el transporte que está por abajo, ¿no? Yes. Okay. El nombre en realidad tal vez le pusieron por marketing, ¿no? Porque se ve grande también. ¿Y cómo es el metro, el subway? Long, no largo. Maybe that's why it's subway. Okay, great. So look at here now. You see, here we have different pictures because of the different transportation that we have. I want you to look at the picture, and according to the words that you have here about this transportation, you complete here. What transportation you use here, for example, for this area? Para ese tipo de áreas, ¿qué transporte vamos a utilizar? ¿Será que aquí yo puedo andar con mi plane? No, right? No. Because the plane flies, ¿no? El avión vuela, so flies the plane. Puede ser la pista. It could be, right? But most of the time we have here maybe, this one, right? The air, por el aire, right? The air. So what can you write from this box that you have here for number 1, for picture 1? What transportation? Taxi. What else? Truck. Very good. The truck. What else? Motorcycle. Okay, very good. The motorcycle. What else? Pero no está ahí el bike, ¿no? Entonces, ¿qué más? Just that? Okay, so we have a taxi, we have the motorcycle and the truck. Good. Okay, and what about for boat? No, right? Because look at here, we need water. What about for number 2? Train. The train, right? The train, very good. Okay. The train and the subway, yes, very good. Also the subway, right? Yes, es un tren subterráneo, básicamente un subway, no, un metro. So the train and the subway, what else? That's all, right? So that's, okay. And what about for this one, this picture? Ferry. Okay, the ferry, what else? Boat. The boat, yes, the boat and the ferry, right? So we need water to use this transportation. And the last one, of course? Plane. Very good, the plane, right? Aerosur doesn't exist, but maybe BOA, right? So by plane, yes. Okay, by plane. So, okay. For example, how do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo van a su trabajo? How do you get to work? I go on car. I go motorcycle. Ok, pero debemos responder completamente. Subject, verb, complement. Si acá dice get to work, lo mismo acá vamos a poner. Entonces, I always. Okay, how do you get to work? By car. Very good, by car. Yes, okay, entonces así. ¿No? For example, I get to work by bus, let's suppose. ¿No? How do you get to, okay, de esa forma entonces diríamos, ¿cómo vas a tal lugar? How do you get to? Get to utilizamos en inglés. ¿Cómo vas a tal lugar? ¿No? How do you get to work? How do you get to, for example, the market? ¿Cómo van al mercado? How do you get to the market? I get to the market on foot. Okay, on foot. Very good. How do you get, for example, to the movies? ¿Cómo se van al cine? How do you get to the movies? I get to the by bus. Okay, by bus. What else? By taxi. By taxi, right? Okay, si no la novia se enoja. By motorcycles. Okay, by motorcycle. Okay, entonces, very good. By motorcycles. Cualquiera, entonces, en el que ustedes de su preferencia, right? By car, by taxi.
Okay, and how do you get, for example, to the, okay, let's suppose, no, it's okay, similar. If I say go to the university, it's the same. Maybe you will say the same, right? But anyway, here you have the how to answer. Okay, siempre deben tener en cuenta entonces el verbo principal. ¿Cuál es? Porque siempre lo van a tener que necesitar para responder en las preguntas. ¿Se dieron cuenta? Para todos utilizamos porque ahí solo ha cambiado nuestro complement. Right? Teacher, Yes. y ahí uno puede, si uno quiere preguntar la frecuencia, tendría que decir solamente how often do you get to work y responder Yes. con lo mismo, como hacíamos hace rato. Exactamente. How often do you get to work? ¿No? Ahí ya, pero es otra pregunta, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿No? Vas al trabajo. How often do you get to work? Okay. Great. And I always get to work. Maybe, ¿no? Pero ¿en qué también? How often do you get to work by car? Agregaríamos ese, ¿no? By car. En ese O sea, transporte. si yo quiero preguntar con, en qué va la frecuencia, o sea, cuando digo siempre voy en auto, digamos, siempre voy en mí, o nunca, ¿cómo se daría la pregunta ahí? Ok. ¿En qué transporte siempre va a trabajar? ¿Eso? Ya. Eso es lo que quiere decirlo. Sí, más o menos quería combinar. Ya. Es que es más complicada la pregunta, ¿no? How often do you? Básicamente, ahí si es que dicen qué transporte, simplemente what transportation ya cambiaría ahí, ¿no? ¿Qué? What transport, what type or what kind? ¿Qué tipo de transporte? What type of transportation? Okay, of transportations. Oh, sorry. Often. Ya. Transportation do you use to go work? Así sería. Okay. Un poquito más largo, ¿no? Yes. Okay, great. You're welcome. So, yes. Y si fuera la pregunta, ¿con qué frecuencia vas en micro al trabajo? Ok, básicamente en ese mismo orden. How often do you, okay, get to work by bus? How often do you get, ¿no? ¿Con qué frecuencia vas en ese mismo de transporte? By bus. O en taxi, by taxi, etc. That's all. Great. So now, okay, so now what you are going to do now is you are going to complete the next exercise that you have after this idea. Okay, look at here. Here you have some pictures in exercise number 3. What you're going to do is you're going to complete with this preposition, by or on, by or on. Y ya lo pueden ver y eso ya con la imagen, ¿no? Ya saben cómo decir eso en inglés. So I go, what else? By or on? By bike. By bike. Very good. ¿No? Fíjense que la imagen ya lo leemos bike, no lo escribimos, pero ya sabemos, ¿no? So I go by bike to the train station. Then I go by train. On the subway. Ok, on the subway podría ser entonces, ¿no? ¿O qué más podría ser? By train. Okay. By train. By train. Ok, porque acá veamos la infraestructura acá más distinta, ¿no? Ok, so by train. After that I go On foot. Yes, on foot to the office, a la oficina, ¿no? What about the next one? Lucia goes By taxi. To the airport, dice, no, al aeropuerto, to the airport. Yeah. And then she goes by plane. To New York. After that, she goes downtown. On the subway. Yes, on the subway. Yes. By car. Very good. We go by car to Boston, but my brothers goes by motorcycle or by bike. Yes. And then we all by ferry. Yes. By ferry. Okay.
to Princeton, right? Or Princeton in this case. Yes, very good. And that was all you see. So never forget to use the correct preposition for the different types of transportation, okay? No debemos olvidar, sí o sí va de esta forma, by. On or on the. Great, good job. So now, what you're going to do now, student, it's now that we know the vocabulary about the transportation, now we are going to use it. Ahora momento de usarlo. So let's use it. Look at here, students, for example, according to the pictures that you have here, I want you to complete. For example, look at the picture. Picture A, B, C, D, and E. What picture is number 1? Bike, it says. What picture? Okay, it's B, very good. What about taxi? What picture is taxi? A. What picture is the bus? D. D. Yeah. The car? E. Finally, the subway or metro? D. D. C, right? Yes. Okay. Very easy. You see, when you know the vocabulary, easy to do it. So don't forget. You see here these different kind of transportation that maybe some cities in the USA have, right? Good job. So now, what we are going to do now, students, is we are going to read this reading text. And here we have a question about the reading text. And it says, look at the pictures and the title in the reading text. So look at the pictures. Look at the pictures. This picture on your book. So look at the picture and read the title. Y lean el título y saber de qué creen que va a tratar. Look at the pictures and the title on page 35. Guess the answer. Tratemos de adivinar. Dice acá, no, adivina la respuesta a las preguntas. Guess the answer to the questions. Read the text quickly and check. No, lea el texto rápidamente, dice, ¿no? Y verifique and check. So, for example, here, what city is it about? Look at the picture. What city do you think it is? Is Santa Cruz? New York. Okay. New York. Okay, so right here. Vamos a ver si era New York en un momento. Okay, so podemos entonces poner así, ¿no? It's New York. Okay. Capital letter because it's a city, right? So New York. Okay. And what about here? What type of transportation is it about? City bus. Okay, about city bike, you say? Okay. You read. Al parecer estuvo leyendo ahí, Mirta, muy bien. ¿No? Okay, excellent. So we are going to check if these are the correct answers. Okay? It's about, so we can say, it's about city bike. Vamos a ver si trataba de eso. Okay? Great. So let's read, please. Don't forget, we can read this. Try to underline the words that you don't understand. And well, here we have some tips. Ahí tenemos un tip que podemos aplicarlo ya que vamos a hacer esa actividad de listening. Finding a specific information, dice, ¿no? Hay unas recomendaciones para encontrar, ¿qué dice? Informaciones específicas. Finding, encontrando informaciones específicas. You see? Finding a specific information. We sometimes need to find a specific information in a text. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo más rápido que podemos hacer para encontrar una información específica. Read the questions carefully. Leer las preguntas cuidadosamente para ver qué es lo que necesitamos responder. Right? To see what information you need to find. ¿Vieron? Para ver qué necesitan encontrar. Number 2, find the place in the text which has this information and read it carefully. Encontrar dónde creen que está la respuesta y leerlo, si es posible, 1, 2 o 3 veces hasta que estén seguros que sea la respuesta correcta. Por eso dice, ¿no? Find the place in the text, encuentra el lugar en el texto que tiene la información y léala cuidadosamente. And read it carefully. The last one, don't worry if you don't understand every word. ¿No? Eso es lo que no debemos ignorar muchas veces. ¿No? Si no entendemos una palabra, sigamos leyendo. El contexto nos va a ayudar a entender de qué trata el reading text, la idea general. A veces decimos, no entiendo esta palabra y por eso no entendí todo el texto. No se compliquen la vida. ¿No? Siempre va a haber palabras nuevas, pero ignorémoslas. Ya luego vamos, entonces esto es lo que debe querer decir, vamos a decir, ¿no? Con el mismo contexto. So that's why don't worry. Look at here. Look at here, students. What we are going to complete here is the information about these people. Here we have, for example, information about Emily, Dan, Megan, and Walter.
Vamos a completar esto con el reading text. ¿Dónde vive? Dice acá Harlem. Lives where? ¿Dónde vive Dan? ¿Dónde vive Megan? Where does Megan live? Where does Walter live? And what is his job? You see, Emily, is she a doctor, a lawyer, a teacher? What about them? What is his or her job? Megan and Walter. And where's where? ¿Y dónde trabaja? El lugar necesito entonces eso, ¿no? Where does he work? In a hospital? In a school? In an office? Where? Okay? So we need the direction, the address, in other words. So let's read it, the reading text. Don't forget to underline the words that you don't understand. I need one student to read the first part. Who wants to read the first part? Is there a volunteer to read from here to here? Just the introduction? Okay, and Abigail, you are going to read the first part, okay? You may start, please. A morning in the life of bike 0827. New York is famous for its yellow taxis and noise subway, but a lot of people also travel by city bike, the city blue public bike. New Yorkers makes 14 million trips a year on city bikes. Who use them and why? We follow on bike for a morning to find out. Okay, thank you very much, Abigail. Do you have a question from these text students? Maybe a word that you don't understand? Noisy. Sorry? Noisy. Okay, noisy. Noisy es, por ejemplo, lo que sucede, ¿no? Cuando hay mucho congestionamiento, ¿qué se escucha? Noisy, right? Noisy, ruido, bulla. That is noisy. ¿Ok? Es decir, el ruido, la bulla que hacen, ¿no? Ciertos transportes. Por eso dice, ¿no? New York, you see here, New York famous for its yellow taxis. ¿Por qué es famoso New York? Ah, for its yellow taxis. Ok, en noisy subway, ¿no? Entonces mete mucho ruido esos subways. You see? So, but a lot of people also travel by city bike. This is the city bike, right? You see this transportation. The city's blue bike. Ah, está describiendo qué color es, ¿no? The city's blue public bikes. New Yorkers, los neoyorquinos, dicen, ¿no? New Yorkers make 14 million trips a year. Oh, bastantes viajes en un año. Trips a year. On city bikes. ¿Quiénes las usan y por qué? Dice, ¿no? Who uses them and why? ¿Quiénes? Dice, ¿no? Who uses them and why? ¿Quiénes las usan y por qué? We follow one bike for a morning to find out. ¿No? Nos seguimos, dice, a una bici, ¿no? Por una mañana para descubrirlo. Find out, para descubrir. ¿Qué se sentirá utilizar ese transporte entonces? So, questions or it's okay? Also. Also, también dicen. Also, ¿no? People also travel by city bike, ¿no? La gente también viaja en city bike. Right. What else? Teacher, ese tem solo. Ok. Ese tem básicamente hace referencia a, como decir they, ¿no? A las personas. Tenemos el they y ahí tenemos es básicamente digámosle del pronoun, su object, como objeto está funcionando. Es cuando digo, escúchenme, ¿no? Tenemos lo mismo, básicamente el object para cada persona. En este caso, then es su object de they. Okay, y lo mismo sería si fuera que igual van a llegar a ese tema, ¿no? Si tengo like, escúchenme, no decimos listen I, sino listen to me. ¿Ok? Básicamente es el object de them. Great. What else? Follow es el verbito seguir simplemente, ¿no? Follow. Seguir. Por eso no seguimos, dices aún así. ¿Ok? What else? No more? Great. So what about the second part? Here we have, I need some students. So we are going to begin in order. About the first part, Oriana, you are going to read 715. ¿Ok? Aquí entonces vamos a ver el orden, cómo es que hace el recorrido la city bike.
Okay, don't forget, here we have some people. So, Oriana, you're going to read this part. Who wants, okay, then 7:45 is going to read Vania. Vania, you're going to read here, this part, from 7:45 a.m. And then who wants to read about 8:30 a.m., this part, the Lower East Side? A volunteer, maybe? Okay, Maria Concepcion, you're going to read 8:30. Brooklyn, it says, oh, okay. And Eliana, the last one, please, 9:30 a.m. Dr. Walter, remember, recordemos, ahí tenemos los nombres de ciertas personas que debemos completar sus trabajos, donde trabajan, all right? Great. So, let's begin, please, with Oriana, the first one, please. 7:16 a.m. At Grand Central Station, Emily Adams from Harlem gets on bike number 0827. Emily's office in the downtown Manhattan. She's a designer. Why does she use city bike? It is fast, she says. Okay, great. Good. Any questions from that part, students? ¿Alguna pregunta? Any questions? Teacher, ese que dice district, ¿qué? Okay, es el ¿Qué significa? distrito. Ah, distrito. Gracias. Yes, great. Another questions, students? ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Fast. Sorry? It is fast. Says? Fix or Says? Okay, says. Es el verbo decir, ¿no? Say your name, say hello, ¿recuerdan? Says. ¿No? ¿Quién dice? Ella dice, ¿no? No, ¿Quién no, es ella? listen. ¿De quién está hablando? Emily. It is fast. Fast. Perfect. Rápido. Okay, fast, rápido, fast. Yeah. Hace rato lo vimos en fast food, right? So, yes, rápido. Ok, entonces estás mencionando por qué va en ese transporte. Great. Another question, ¿algo más o continuamos? No more. Okay, great. So, continue please the second part, 7:45, please. Vania. Dan Pesci, an office worker, leaves his home in Soho. He gets on bike 0827 and goes to work in the financial district. I usually go by subway. Dan says, but the weather's beautiful today. Great. So, any questions? Very good. Thank you, Vania. Any questions from this paragraph or we continue, students? You see, Dan Pepsi, an office worker. You have to complete job. Leaves his home in Soho. He gets on bike 0827 and goes to work in the financial district. I usually go by subway, Dan says, but the weather's beautiful today. So, no questions? Ese Lipis que él vive. Sorry, lives, no, el verbo dejar, irse. Lives. Okay, lives. Water. Weather, clima, dice. El clima está hermoso, dice, ¿no? The weather. Y ahí está con su verb to be, ¿no? The weather is, pero está con conjugación. The weather's beautiful today. Okay, el clima está hermoso hoy día, dice, ¿no? The weather's beautiful today. What else? No more questions? Okay, great. What about the next one, please? Number 830. Megan Sham from Brooklyn gets off the East River Ferry. Megan's a waitress on the Lower East Side. The bike's cheap, she says, but drivers in New York are crazy. Okay, right. Here in Santa Cruz also, the drivers are crazy, right? Because they are pee all the time, right? Yes, they are crazy. So any questions? And thank you very much for the reading, Maria Concepcion. So questions or it's okay?
No? You see, so here we have another person, Megan Shawn from Brooklyn. Gets off the East River by ferry, right? River ferry, it says. Megan's a waitress on the lower east side. En el lado bajo este, dice, ¿no? Okay, on the lower east side. The bike's cheap. The bike's cheap, ¿no? Ese transporte es barato, dice, no, cheap. Ella dice, she says. But the drivers, pero los conductores, the drivers in New York are crazy. Son locos, dicen. So, no questions? Sí. Sorry? Cheap. Cheap. Barato. The bike's cheap. Says. Ok, ya lo mencionamos hace un momento. ¿Qué era? Ya lo olvidaron rápido. ¿Qué significa say? Decir. Ok, ahí lo tenemos. Eso es lo que nos indica. Pero como ella lo está mencionando, sabemos que cambia el verbo. He, she, it, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. She says. Ella dice. Dice, ¿no? Ok. Entonces está dando su comentario. Great. The last one, please. 9:30. Dr. Walter Hart gets on bike 0827 and goes home to his apartment in Midtown. He works nights at a hospital on First Avenue. I liked the exercise after work, Walter says. Very good. Okay, thank you very much, Deliana. So you see, here we have another person. Ahí necesitamos completar los cuadritos. Entonces, ¿cuál es su job? ¿Dónde trabaja? Decía, ¿no? Okay, so Dr. Walter Hart, ¿no? Ese es su apellido, his last name. Gets on bike and goes home to his apartment in Midtown. He works, okay, nights in a hospital on First Avenue. That is the address, ¿no? Esa es la dirección. I like exercise after work, Walter says. Great. Questions or it's okay? Okay. All right. So according to this information, students, I want you to complete now this chart. So for example, about Emily, where does Emily live? Where does she live? She lives in Harlem. But what is her job? The signal. Designer. The signal. She is a designer? Okay, she's a designer. And where does she work? Downtown Manhattan. Manhattan. The downtown Manhattan, right? Yes, downtown Manhattan, right? Vamos a poner ahí. Yes. No, ahí es donde trabaja. Entonces, great, downtown Manhattan. And what about Dan? Where does Dan live? Soho. Live in Soho. Okay, he lives in Soho. Okay. And what is his job? Office worker. Office worker. Okay, he's an office worker, right? He is an office worker. Okay. And where does he work? Where does he work? Financial district. Okay. The financial district. Okay, great. And what about the next one? Megan. Where does Megan live? Brooklyn. Okay. She lives in Brooklyn. Okay. Brooklyn. And what about what is her job? Waitress. She's a waitress. Okay. And where does she work? The low is seated. Okay, the low. Okay. Lower. The lower, right? Yes, lower. The lower east side, ¿no? El lado este, ¿no? El lado bajo este. Eso es lo que nos dice el lower bajo. Y ahí está este, dice, ¿no? Side es lado. So the lower east side. And what about Walter? Where does Walter live? Midtown. Midtown, okay. And what is his job?
Doctor. He's a doctor, right? And where does he live or work in this case? First Avenue. Okay, on the First Avenue, right? Okay, great. So, very good. Let's compare here with the book's answer. But you answer yes. You answer with your own words. Let's check if we have the same. Okay, designer, downtown Manhattan. Ok, teníamos por la primera, yes. Harlem Designer Manhattan. Ok, muy bien. Ok, hemos respondido entonces como debimos. Great, excellent job. You see, bien específico nuestras answers. So now, what we are going to do now, student, is, okay, I want you to please look at here. Here we have the, okay, in number 4. What you are going to do here, it says, read the text again and say which, okay, no, we're not going to do this. Ya lo hemos mencionado hace un momento. Okay, we are going to try to do exercise number 5, ¿no? Lo que es muy repetitivo, ¿para qué perder el tiempo? Vámonos a lo más importante, ¿no? So look at here, complete the sentences from the text, from the reading text. For example, what do you think is for number 1? You have to complete with the correct form here. With the construction and the consonant S, or the verb to be. En otras palabras, habíamos aprendido que uno de esos es que nuestros possessive, ¿no? Algo le pertenece a alguien. ¿Cuál será que es? ¿Dónde? ¿O cuál es el verb to be? For example, number 1 o number 2. Según nuestro reading text, ¿qué lo tenemos? Office is downtown Manhattan, it says. Emily. Emily. Okay, Emily. Okay, like this. With the consonant in the apostrophe or is? Apostrophe. Yes. Okay, so Emily's office is downtown Manhattan. Very good. And of course, the next part is? Bike. The bike. What else? Apostrophe. Apostrophe in consonant S. Okay. Yeah. Entonces, la primera, ¿cómo era? ¿Ambas? ¿De la misma forma? Yes. Yes. Ok, great. Muy bien. Ahora quiero que me digan, pero ¿cuál de las dos estará funcionando como verb to be? ¿Cuál de las dos es verb to be? Emily's office or the bike's chip? The bike. The bike chip. Okay, very good, right? The bike is cheap, es como decir, no, the bike's cheap. ¿Y acá no es el verb to be? Posesivo. Possessive, right? Very good. Pero ¿cómo se dan cuenta que uno es possessive y el otro es verb to be? Por El complemento. el complemento. Okay, great, right? Ahora se dan cuenta, ¿no? Si alguna vez tuvieron alguna dificultad, decía, ¿cómo darnos cuenta? Porque se parece el verb to be a la construction, ¿no? Entonces, el contexto nos ayuda. Y aparte, si es que decimos que acá es, ¿no? El verb to be, básicamente, Emily es una oficina. No, right? So, Emily's office, la oficina de quién? De Emily. So, is the construction of the verb to be, right? But here is the verb to be, right? Bike is, right? Chip, el mismo contexto, entonces nos ayuda a definir que no es, ¿no? Aquí la construction, sino es el verb to be. The bike's cheap, ¿no? Que es barato, no sé. Ok, good job. Ya habíamos hablado de ello, pero quería ver si aún recordaban o no. Very good. So now, that's why here you have students, possessions and contractions. No debemos tomar en cuenta, entonces, ¿cuándo va a funcionar esas contractions? ¿Cuándo está funcionando como verb to be? ¿Cuándo está funcionando como contractions? O básicamente el posesivo de algo. Right? You see here, the city's public is like, it's a possession, we say, right? Es decir, ¿le pertenece a quién? A la ciudad, dice, ¿no? Or Megan's a waitress is a contraction of the verb to be, like saying Megan is a waitress. It is the same. Pero muy bien se dieron cuenta. Entonces, eso era un leve recuerdo para que no tengan complicaciones en caso de que tengan así en los reading text, ¿no? Debemos ya, como lo hicieron en este momento, identificar y ya no dudar más de nuestras construction and also with the possessive using the apostrophe. Look at here, students. Here we have some information too about the text. Here you have to write if these informations are possessive or maybe construction. For example, here, Ravis, a doctor.
Is possessive or is construction? If you think it's possession, you have to write P. If you think it's construction, you have to write the C. Which one do you think is for number one? Raby's a doctor. Contraction. Contraction, right? Very good. So C. What about the next one? David's mom is a teacher. Possession. Possession, right? Because David's mom. Very good. And what about here, number 3? My train's always late. Possession. Contraction, right? Julia's brother starts work at 7. Possession. Okay. Possession. Okay. So don't forget. Muy bien. Me alegra mucho que haya quedado clarísimo eso que ya habíamos avanzado y dimos nuestro examen, es más, ¿no? Desde la primera parte de las possession and constructions in the first written exam. Okay, great. So don't forget. Excellent. Very good job. So now, students, what we are going to do now is look at here. We have some questions that I want you to answer. It says, do you have public bikes in your town or city? Here in Santa Cruz, do we have public bikes here in Santa Cruz? What do you think? What is the answer? Do, it says. So do you have public bikes? Public beat in you too. What is the answer? ¿Hay o no hay transportes así de bicicletas públicas here in Bolivia? No. Entonces, I don't. very good. So, no. I don't. Very good. No, we don't. Entonces diríamos, ¿no? En forma general, porque no tenemos, ¿no? Todos nosotros, los bolivianos, no tenemos entonces ese tipo de transporte como las public bikes. So, no, we don't. And what about, okay, the next one, ya no es necesario la otra, ¿no? Si hubiéramos dicho que sí, son populares, dicen, ¿no? Are they popular? Porque, pero ya no lo respondemos porque ya dijimos que no tenemos. No hay necesidad, right? What about the second one? How do you usually travel to work or school? How do you usually travel to work or to school? In this case, to university. Si es que siguen en la U. How do you usually travel to work or university? Hace rato les pregunté, how do you get to? Y aquí dice, how do you travel? Entonces, el mismo verbo para responder. ¿Cómo responderíamos entonces? Cada uno, pero ¿no? How do you travel? How do you usually travel to work or to the university? Para ir al trabajo o a la universidad, university. En vez de school, vamos a decir university. Okay. So, how do you usually travel? I usually travel on foot. Travel. On foot? Okay. On foot, dice su compañero. Okay. And what about the rest? I usually... ¿Y los demás en qué? ¿Al trabajo? ¿Cómo? By bus. By bus. Oh, okay, by bus. Okay. Yes. Entonces, no se olviden responderlo, ¿no? Muy sencillo, entonces. Ya no debemos dudar. How do you usually travel? Dice, ¿no? Básicamente, aunque muchas veces tenemos el concepto de que viajar es ir de un lugar a otro departamento de vacaciones, ¿no? Podemos utilizarlo en el día a día igual, ¿no? Es un viaje, ya sea corto, pero es un viaje, ¿no? Ir al mercado. It's a short trip, right? What about the next one? Do you like the trip? ¿Les gusta el viaje? Do you like the trip? Yes, I do. Okay. Yes, I do. Very good. Yes, I do. ¿No? Bien, alguien ahí está respondiendo correctamente, ¿no? Completamente como debe ser. Muy bien. Do you like the trip? Yes, I do. ¿Pero le gusta ese viaje de ir a trabajo todos los días? ¿By bus? Yes, I do. Ok, entonces ahí, bueno. Y a los que no les gustan y dicen, no, es muy largo, es aburrido. Entonces, ¿qué digo? No, I don't. No, I don't. Ok, muy bien. Los que dicen, los que respondieron yes, I do, digan por qué. Why? ¿Por qué les gusta? Los que dicen no, I don't, ¿por qué no? Why not? Y para ese why tenemos una respuesta. ¿Cómo se responde cuando tenemos el why? Because. Because. Entonces mencionen y den esa razón por qué les gusta. O por qué no les gusta. Because I don't. And what else? For example, I don't like. Y yo voy a dar mi razón por qué. A ver, los demás pongan por qué no les gusta. Because it's boring. Yo voy a decir que es aburrido. It's boring for me. ¿Por qué más podría decir? Because, for example, it's
A long trip. Es un viaje largo, el que hago 45 minutos. So it's a long trip. It's boring. Right? Bueno, esas son mis razones, pero cada uno debe responder con su información. ¿Ok? Don't forget. O si les gusta, ¿por qué? A veces me gusta, si digo, no, por lo menos voy a escuchar música todo este camino. So, because I listen to music. ¿No? Me gusta escuchar ahí mis músicas, entonces estoy con mis earphones, ¿no? My earphones listening my favorite song. Entonces, vaya respondiendo, no se olviden cómo responder. Because. Okay, don't forget, because that is for you. That is for you, students. Okay, great. Once that you finish this, please, I want you to go to page 116, please. Go to page 116. Okay, go to page 116. Because we are going to continue practicing about some words that we have about the adjectives. Vamos a seguir practicando, sumando más palabras nuevas para nuestro vocabulario. Go to page 116 and we stop here, okay? Y damos, con eso terminamos. Aquí tenemos poquito, así que vamos a alcanzar ahí. Okay, so look at here. I want you to listen and repeat, please. Okay, these adjectives that here we have. Listen and repeat. 4.7. 1, Cold. Cold. Frío, it says, right? Cold. 2, Hot. It's hot today. Hot. 3, Clean. Look at the t-shirt. It's clean. 4, Dirty. Dirty. This is dirty and this is clean. Dirty. 5, Fast. Fast. Fast, like a tiger. 6, Slow. Slow, like a turtle, right? Slow. 7, Friendly. Friendly, amigable, right? Friendly. Unfriendly. The opposite, lo opuesto, no? Unfriendly. 9, Nice. Nice. 10, Horrible. 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 11, Large. This glass is large. 12, Large. Small. Small. Small, large. 13, Long. This is long. Largo, right? Long. 14, Short. Short. Corto, it says, right? Short. Long. 15, Noisy. Noisy. You see? 16, Quiet. Quiet. No silence, right? In silence. Quiet. Nobody speak. Okay? Silent. Quiet. So these are some adjectives, students, that we have. Okay? For different situations, we can use it. You see, cold and hot. You see, frío, caliente. Cold, hot. Cold, hot. Y es por eso que cuando les haga frío, ustedes pueden utilizar con el verb to be, les había dicho, ¿no? I am cold, tengo frío, me hace frío. I am cold. O si me hace calor o tengo calor, I am hot. Right? Entonces ahí lo tenemos, hot and cold. ¿Qué creen que es clean? Look at the t-shirt. Esto se le llama t-shirt. ¿Qué será? Clean. Limpio. Yes. Y aquí tenemos esta t-shirt is dirty. Sucio. Okay. Entonces ya saben cómo decir limpio y sucio. Clean, dirty. Clean, dirty. Fast, like the tiger, and slow, like the turtle. Very good. You see, fast, fast. That's why the metro is fast, right? And you see the turtle, it's slow. Slow, right? Yes, slow. Lento, ¿no? Slow, right? No decimos slow, porque no hay una E, sino slow, slow. Yes. And then we have friendly. Aquellos que les guste, ¿no? Con socializar con las personas bastante. Esas son las personas que son llamadas friendly. Friendly people, ¿no? Y según Santa Cruz, tienen ciudadanos que son friendly, dicen, ¿no? Ok, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Los citizens, ¿no? La hospitalidad, dicen, ¿no? Que es una de sus palabras más usadas, ¿no? Cuando se describe Santa Cruz, ¿no? Por people are friendly, are nice, right? So friendly o unfriendly, aquellos que les gusta estar solos, que son de pocos amigos, ¿no? Lo contrario de friendly, unfriendly.
Ok, amigable es básicamente friendly. Entonces lo contrario vendría a ser unfriendly. Ok, and then we have here nice. Como pueden ver, bonito o bonita diríamos, ¿no? Nice, we say. Nice. Or horrible, the opposite of nice, horrible. Like this garbage. You see? Horrible. Horrible. And then you have large. Large. You see large. And this is small. Small. Ok, large, small. Básicamente large es como decir big, big. Y small, ¿no? Entonces grande, pequeño. Large, ok, small. Oye, acá, ¿no? De densidad, long, right? En short, largo, en corto, ¿no? Long, short. Cuando hablamos del cabello, ¿no? Hair, we say in English, cabello, hair. Por ejemplo, ¿cómo está el mío? Is short, you see? My hair is short, ¿no? Cabello corto, so short. Ok, y en lugar de here, noisy, entonces, ¿no? El ruido, ruidoso, bullicioso. Eso es noisy, donde hay mucha bulla. Y quiet, lo contrario. ¿Qué lugares conocen que son quiet? Libraries, ¿no? Las bibliotecas. Libraries are quiet. Nobody has to speak. Nadie tiene que hablar, ¿no? En las librerías. En las bibliotecas, mejor dicho, libraries. So we say quiet, that's why. Ok, es decir, callado o callada. Quiet. ¿Conocen a alguien que sea quiet? Podemos, para una persona, decir, ¿no? For example, my brother is a quiet person. Mi hermano es una persona callada. My brother is a quiet person. You see? So, these are adjectives of students. We are going to stop here, but your homework is for next class is to use the vocabulary and complete, please, this part that you have here with the adjectives that you have here. Noisy, cold, quiet, hot, short, friendly, dirty, and large. Vamos a leerlo y de acuerdo al contexto vamos a seleccionar uno de esos adjectives. Hagamos number one para que vean que está muy sencillo. Hi, I'm Matt. I'm a student in Seattle, Washington, it is, right? I always get up at 8:30 and I have a tea for breakfast. Noisy, cold, quiet, hot, short, tea. Okay, hot tea, right? Yes. Entonces, ahí está. Como pueden ver, un té caliente, hot tea. Eso es lo que vamos a hacer para la siguiente clase, ¿ok? So, don't forget to complete it, please. Eso para la siguiente clase y algo más. Okay, look at the picture here at the beginning of this part. Yes, here. I want you to please look at here. And according to the vocabulary about the adjectives, also complete, please, here. Dirty, the opposite of dirty. ¿Cuál es lo opuesto a dirty? Quiet, clean, hot, fast, or unfriendly. Clean. Clean. Okay, clean. Entonces lo completamos ahí. Okay, for next class. So, we are going to stop here, students. We stop here. Yes. Okay, ya tomamos ahí nuestra asistencia. So, see you next class. Bye-bye. Thank you.